Bueno, buenas noches. Eh, Hoy vamos a continuar con el periodo 1955-1973. En el programa, eso está dividido, este periodo está dividido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Romina? Está dividido en dos unidades que en realidad llegan hasta el 76. Una se llama primer antiperonismo y otra se llama segundo antiperonismo, que es una manera de establecer un marco de periodización, continuando con lo que veníamos charlando acerca de esta intensa oposición fratricida entre eh, parte de los sectores urbanos, la iglesia, las Fuerzas Armadas, que captan fundamentalmente primero a la Armada, a la Marina, y después se le suma al ejército. Y una cantidad de opositores que ya existían, digamos, ¿no? Las cámaras empresarias, buena parte del sistema judicial. Bien, ese, ese antiperonismo, digamos, también tiene en su mirada así más panorámica un sector de la izquierda tradicional que habíamos comentado, tanto el socialismo como el comunismo, representaban por razones distintas a los sectores que podemos llamar centro-derecha y la derecha, los sectores más liberales, por distintas razones también se ubicaban enfrente del peronismo, eh, acusándolo, entre otras cosas, por distintas razones, como un régimen manipulador y un régimen explotador, en el sentido de que ejercían una doble representación del capital, explotando a los trabajadores, pero manipulándolos para sostener un sistema demagógico, estatista, sin llegar, sin llevar a cabo o sin llegar con los trabajadores a la verdadera emancipación, que era la que proponían tanto el socialismo, digamos, con un sistema, si ustedes quieren, de representación más reformista, como el comunismo, que planteaba, por lo menos en el discurso, una autonomía clasista, ¿no? De toma del poder. Ambos sectores, como dijimos la vez pasada, eran minoritarios, pero tenían mucha militancia, digamos, tenían una larga tradición de difusión intelectual, partidaria, académica, en relación ahora a este fenómeno que al principio, en los años 43 al 46, 47, era claramente el famoso nazifascismo, y que después se fue configurando como una oposición sin abandonar esta idea de que el peronismo era una forma fascista, se le fue agregando una serie de condimentos, ¿no? Uno de los que trascendió a toda la época peronista y quedó instalado en la izquierda tradicional es la del peronismo como un obstructor de la sindicalización clasista de los trabajadores. Es decir, el peronismo, tanto para el socialismo como para el comunismo, era obviamente una vertiente fascista de derecha en términos a que ordenaba a los trabajadores respecto de la nación, respecto a un Estado, y entonces rompía con la necesidad de la conciencia proletaria. En ese sentido, lo entendían como un régimen retardatario de los avances que el proletariado debía dar en el sentido de su plena autonomía como clase y como constructor de un gobierno de ruptura con el capitalismo o de, lucha de lucha franca contra el capitalismo. Entendían que el peronismo también tenía un rango de justificación de la explotación capitalista, en tanto el peronismo arbitraba esa explotación, ¿no? La ponía, digamos, dentro del marco de mediación de Perón, de los organismos que el peronismo había generado,
Y como les dije la vez pasada, si uno hace un análisis un poco más fino, tanto el socialismo como el comunismo en realidad estaban manifestando la evidencia de que el peronismo había catalizado a la clase obrera, había monopolizado la sindicalización y había estatizado el movimiento de los trabajadores a través de las conquistas. Es decir, los trabajadores eran economicistas en términos socialistas y comunistas, en tanto ahora convalidaban con su voto, convalidaban con su presencia, convalidaban con su ejercicio cotidiano una contraprestación de tipo simbólico, política, con este registro de incorporación de muchos derechos que habían consolidado eh, el trabajo, la representación de los intereses del trabajo y de las organizaciones representativas de los trabajadores, los sindicatos, y una cantidad de otros bienes que el Estado les había otorgado, como los sanitarios, previsionales, y como dijimos la vez pasada, el peronismo había instituido una gran multiplicidad de nuevos derechos para los que creaba organismos que terminaban difundiendo estos nuevos bienes y servicios como un derecho adquirido. Bien, este es el panorama desde la izquierda. Bien, desde el panorama que podemos marcar de la clase media hacia el liberalismo, los sectores concentrados, los sectores cercanos a los intereses empresarios, las cámaras, los sectores más relacionados con la necesidad de abrir el progreso, el desarrollo capitalista a las inversiones americanas, por ejemplo, o de otros sectores, pero fundamentalmente las americanas, veían al peronismo como un régimen que había marcado un nivel de estatismo disparatado, ¿no? Entonces planteaban algunos de las críticas que después algunos historiadores económicos iban a proponer sobre el peronismo, la idea de una sobrerepresentación de los trabajadores, que por vía de otorgamiento de una cantidad de derechos, bienes y servicios que eran un nuevo estándar que en la boca de Perón era la felicidad del pueblo, pero que en términos económicos constituían ahora un nivel de relación de clases que el capitalismo argentino no podía establecer como marco de desarrollo. Es decir, la economía argentina adolecía, entre otros males, de una necesaria entrada en una fase de desarrollo. Bueno, esa fase de desarrollo necesitaba por muchas vías, Perón lo dejó claro a partir del 51, digamos, dos herramientas, o la constitución de ahorro interno que se transformara en el vector de riesgo y de introducción de tecnología, que obviamente no era suficiente, o el ingreso de capitales externos que trajeran además el conocimiento, el management, ¿no? De determinadas áreas que la Argentina no tenía no tenía desarrolladas. Por ejemplo, la petroquímica, el desarrollo siderúrgico, como dijimos la vez pasada. Había algunos ramos propios del siglo XX en el que la Argentina no había dado el salto definitivo, y entonces lo que las cámaras empresarias, más un sector de la clase media, le planteaba al peronismo era la fractura de los niveles de productividad en tanto el sostenimiento de esta representatividad de los trabajadores impedían un nuevo contrato de tipo capitalista en donde obviamente los niveles de productividad no condecían con los niveles de el llamado 50-50, es decir,
en qué medida eran remunerados los servicios de los trabajadores. Bien, esto que yo les estoy diciendo, que parece, que parece obviamente un resumen de las voces en contra de los trabajadores peronistas, obviamente cubrió buena parte del escenario de las necesidades del antiperonismo. El antiperonismo tenía, entre otras razones, la necesidad de volver a establecer un marco de distribución de esa renta que Perón había puesto del año 45 al 47, 48, en un estadio que la economía ahora no podía sostener. Esto dicho desde los sectores representantes del capital. En general, digamos, los sectores de la oposición al peronismo, ahora hablo de la partidocracia, es decir, los sectores que tenían representación parlamentaria durante el periodo peronista, tenían como cabeza de oposición al radicalismo. Ese radicalismo, digamos, va a ir haciendo un viraje de aquel radicalismo alvearista que nosotros conocíamos a un radicalismo que durante el peronismo va a tener ahora dos representantes, dos líderes muy carismáticos y que se van a ir alejando en sus discursos a medida que corran los años 52, 53, 54, hasta la caída de Perón. Bueno, esos líderes eran Balbín, por un lado, y Arturo Frondizi por el otro. Tanto Balbín como Frondizi son dos de las cabezas de la Unión Cívica Radical que cubren un periodo muy importante de la oposición parlamentaria, de la denuncia contra el peronismo, y que obviamente en el caso de Balbín va a sufrir cárcel en un periodo, y en el caso de Frondizi va a ganar mucha repercusión, Frondizi, sobre todo a partir de el periodo en el cual Perón no le queda más remedio que abrir los medios de comunicación a los opositores. El primer gran discurso de oposición que se da por la radio es de Arturo Frondizi, ¿no? Bien, digamos, la Unión Cívica Radical, pero no solo la Unión Cívica Radical, sino el Partido Demócrata Progresista, y después el Partido Demócrata Cristiano, y otros grupos, digamos, liberales o de centro, que cubrían las representaciones de los partidos provinciales y demás, veían en el peronismo lo que nosotros habíamos estado hablando de uno de los males del sistema político argentino, es decir, la necesidad de establecer un nivel faccioso límite. Ese nivel faccioso, ¿se acuerdan ustedes? Había cobrado el clímax con irigoyenistas y anti-irigoyenistas durante el periodo de Alvear, ¿no? Entre el 22 y el 28, y había hecho que el partido se fragmentara, un partido mayoritariamente popular se fragmentara. Aunque la constitución del radicalismo tenía al interior sectores que, siendo un policlasismo, tenían sectores obviamente de la propiedad mediana y en las provincias no tan mediana, un gran sector de la burguesía y una mayoría que podríamos llamar de sectores urbanos. El radicalismo tenía obviamente con el irigoyenismo una voz popular. No obstante, habíamos dicho, les recuerdo esto para que lo tengamos, con Waldo Ansaldi, que el irigoyenismo había demostrado que nuestro sistema político adolecía de converger en un sistema político que tuviera representación legal. Los temas de la Argentina, la decisión de los problemas argentinos se resolvían en un paralelo corporativo. Es decir, los organismos de facto establecían un marco de resolución que no pasaba por las representaciones partidarias. Dicho más fácil, la unión, las uniones de las distintas cámaras empresarias, la UIA, la Sociedad Rural, Carvap, las federaciones agrarias, todos los sectores que componían intereses y representación de esos intereses, y
del otro lado, es decir, mutuales, sindicatos que representaban a los trabajadores, resolvían el marco de un consenso o de una disputa abierta, no a través de la legalidad, no a través de un sistema partidario. Lo hacían fuera del marco partidario. Entonces, digo, esto que nos dice Waldo Ansaldi, ¿se acuerdan? El texto de Waldo Ansaldi decía algo así como la trunca transición, ¿no? Del sistema oligárquico a la democracia. Entonces, estas palabras que nosotros tenemos incorporadas como sistema democrático, que yo diría más bien teníamos sistema democrático, ¿qué significaba tener un desarrollo de un sistema democrático? Lo tenemos que poner en el nuevo caudal razonable. Tuvimos un periodo de puja muy faccioso en donde el irigoyenismo había querido establecer un marco cesarista, no un régimen democrático, un régimen marco cesarista, el poder omnímodo de un gran líder que fue desechado por el otro grupo partidario que rompió y que estableció otro marco. ¿Cuál es el nuevo marco que se representó para, comillas, el sistema político argentino republicano democrático? Bueno, un sistema fraudulento, en donde, como no se podía cumplir la ley Sáenz Peña, porque el marco de la representación popular adhería al cesarismo, hago un punto acá. Les estoy diciendo esto clarito, blanco sobre negro. La mayoría popular adhería a un marco plebiscitario cesarista, es decir, ¿qué eran los que apoyaban a Irigoyen? Obviamente apoyaban a un hombre que apoyaba los intereses de los menos pudientes, apoyaba los intereses de los más vulnerables, pero lo hacía con un formato que no era democrático, que no podemos definir como democrático, es decir, no toleraba la acción de otros partidos, o por lo menos si la toleraba de una manera en los límites de la ley. Es decir, Irigoyen intervino en todas las provincias con tal de que los conservadores no tuvieran. Les digo, no hay que olvidarse de este nivel faccioso, porque si no uno le dice a los pibes después que la Argentina tenía democracia y entonces lo que vino fue un golpe y, no, digamos, nunca tuvimos un sistema democrático que tuviese un parlamento que funcionara en el marco de decisión de la oposición de sistemas de representación de intereses partidarios. Eso ocurría en otro marco. Los sindicatos, las cámaras empresariales y demás componían acuerdos corporativos fuera del marco que podemos llamar normativo, legal, ¿no? Bien, entonces lo que acabamos de ver durante el periodo de los 30 es cómo ese sistema se tornó, obviamente se puso blanco contra negro en términos de proscripción. Los que adhieren a un formato unanimista de un mandón cesarista, no los vamos a dejar participar, los vamos a perseguir, le vamos a dar cárcel. Lo que queremos ahora es poner a un mandón castrense, pseudo fascista, que le dé el poder a los que tienen que mandar, a los idóneos. Esto lo apoyaba Uriburu y todos los nacionalistas, digamos, ¿no? ¿Y qué fue lo que siguió? Un periodo del 32 al 43 en donde se acordó un modelo mix híbrido en donde hubiese una representación de los intereses de los poderosos en el acuerdo que se había establecido con nuestro principal cliente, Gran Bretaña, nuestra sociedad rural, nuestros productores pecuarios, y con algunos partidos que adherían a que fuese ese el marco de la elección, ese marco restringido, y si no operaba sobre ese marco, se hacía fraude. Y ese fraude era patriótico. Es decir, era necesario no incurrir en el error de que un sector mayoritario apoyara a alguien que iba a poner en el Estado gente que no estaba capacitada. Estoy traduciendo el discurso que sostenía el marco de la república fraudulenta, ¿no?, que tuvimos hasta el 43. El golpe del 43 al 46 lo que establecía era que esa revolución había venido a terminar con ese sistema político de fraude, de entrega
de pérdida de los intereses, de la soberanía, bla, 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 bla. Ya te dejo, Ayelen. Entonces, dejo acá. En función de ese discurso nacionalista, antiliberal, anticomunista, digamos, en la primer posguerra, entre el fin de la Segunda Guerra y la primer posguerra, aparece la resolución de aquel entuerto que era la representación de una minoría y la representación ahora en contraposición de una mayoría que no tenía derechos, que había sido conculcada, que había sido marginada, ¿no? Digamos, Perón es en todo caso el que toma esa posta. ¿Está bien? Año 46. Nos quedemos allí a Yelén, decime. Profe, era algo que yo en sí le iba a preguntar, pero aprovecho como está hablando de esto, le consulto. ¿Por qué, si bien creo que esto ya lo hablamos, pero se lo consulto porque estoy en las inminencias de la clase, es ¿por qué Gran Bretaña sí y otro no? O sea, en base al pacto, Argentina firma una serie de condiciones con Gran Bretaña que, en palabras de Julio, creo que es Roca quien lo plantea, hacen que Argentina prácticamente sea parte de ese imperio británico porque firman una serie de condiciones que dejan a Argentina en una mala condición a nivel país, ¿sí? Ahora, ¿por qué si estaban comprándole algo a Gran Bretaña que para ellos salía tan caro, no se lo compraban a un país que por ahí lo comerciaba más barato? Mi duda. Fuera de que Gran Bretaña era el principal exportador de Argentina. Sí, eso lo entiendo. Porque o sea, el tema del mundo en esos años es que el mundo no vendía, digamos. A partir de la crisis de Wall Street y los años siguientes, el mundo deja de tener un mercado mundial abierto. Lo que empieza a haber son eh, acuerdos bilaterales. Digamos, lo que se empieza a firmar es, eh, con los años, ¿no? Con el fin de la primera posguerra va a venir la OCDE, la firma de tratados de nuevo comercio, pero mientras tanto, todos los países lo que tratan de hacer es establecer un marco de equilibrio, obteniendo divisas con aquel que le compraba más. A ver, para decirlo, ¿se entiende esto que digo? Digo, Sí, 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 sí. el mundo proteccionista no le permitía a la Argentina diversificar su mercado. No estaba abierto el mundo a comprarle a los demás. Todo el mundo lo que miraba era para adentro. ¿Cómo puedo hacer para restablecerme de mi crisis? ¿Mi crisis qué es? Tengo que sustituir importaciones. La sustitución de importaciones no es solamente para Argentina, es para todo el mundo. Los países dependientes obviamente iban a tener mayor dependencia de sustituir importaciones. Entonces, lo que digo es, la Argentina necesita establecer un equilibrio sobre la base de que el principio fundamental del modelo económico anterior era que teníamos 7 a 8 partes de lo que vendíamos en un mismo mercado. Y el problema cuál era? Que ese mismo mercado donde volcábamos el 60, 60 y pico por ciento de nuestras exportaciones, era el mercado que a su vez más invertía en la Argentina. Por lo tanto, los bancos, las cerealeras, las finanzas, el transporte atlántico, el transporte comercial, me refiero, ¿no? Es decir, y una cantidad de otros servicios neurálgicos, ¿no? Vitales para la producción económica estaban en manos de Gran Bretaña. Es decir, difícilmente podíamos salir de ese acuerdo. No quiero ser acá la voz de don Julio Argentino Roca, hijo. Pero digo, muchas veces cuando se critica el pacto Roca-Runciman, se sale de ese contexto y se lo critica como que ese pacto ocurrió en otro mundo. No, ocurrió en esos años donde la Argentina había bajado su exportación a un nivel mínimo y esto, ¿cómo operaba en la economía? Y bueno, la Argentina no tenía divisas. ¿Para qué no tenía divisas? Y para comprar todo aquello que importaba y que no podía producir. Por lo tanto, lo que empezó a decir el ministro Dujó es, le vamos a comprar cosas solamente al que nos compra. Fíjense qué principio de economía, ¿no? Economía mundial. El ministro Dujó dijo, el principio de acción del comercio internacional argentino es comprarle a quien nos compra. Por lo tanto, bueno, lo que se operó, a ver, lo que se operó
en el tratado Roca-Runciman era que Gran Bretaña venía comprando un volumen de granos y un volumen de carne y de cueros, etcétera, etcétera, 100. Y de pronto, el pacto de Ottawa, el tratado de Ottawa, lo que hace es, Gran Bretaña, por su crisis, dice, ahora le vamos a comprar internamente a los hermanos de la Commonwealth, es decir, los que forman nuestros países, ex colonias, nos van a vender lo mismo que nos vende Argentina, pero con otras condiciones. Por lo tanto, Argentina fue marginada de ese negocio, que era, reitero, la principal fuente de divisa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Julio Argentino Hijo? Va a decirles, estoy a sus pies, majestad, para ser un pendón más de la bandera británica. Es decir, va a entregarse a que Inglaterra nos vuelva a comprar buena parte de lo que antes nos compraba. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, entregar nuevas condiciones. Inglaterra le dice, no, mirá, la verdad que ahora nos conviene comprarle a Sudáfrica, a Canadá, a Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué hace el modelo argentino? No habiendo diversificado su clientela, su producción antes de la crisis, porque es muy fácil decirlo después de la crisis. El problema, ¿se acuerdan cuando analizamos el texto ¿cómo se llama? La puta. Bellini. Sí, Coroli y Bellini. Tienen, en la periodización de Coroli y Bellini, ellos dicen que los años 20 es un periodo perdido. Digamos, la Argentina estaba entre esos años, digamos, la recuperación posguerra, a partir del año 17, ¿no? Hasta la llegada del nuevo periodo de crisis, hasta el 27-28, es un periodo en donde la Argentina sigue estableciendo un marco status quo, sigue vendiendo grano y no establece una diversificación productiva que implicaba agregarle valor a nuestra producción, buscar nuevas latitudes donde incorporar esos productos y establecer relaciones económicas más abiertas con otros clientes. En la Argentina le compraba, además de comprarle a Gran Bretaña, le compraba a Alemania, a Bélgica, eran sus principales, los Países Bajos, Francia y Alemania eran mercados donde Argentina volcaba su excedente, pero fueron muy golpeados, igual que Gran Bretaña, con la posguerra, perdón, la posguerra, no, con la depresión. Por lo tanto, a ver, para volver al punto de inicio de la pregunta tuya, Yelén, la Argentina en el Tratado Roca-Runciman lo que trata de establecer es un marco de equilibrio de su balanza comercial. Y usted, digamos, lo que tienen que entender es que la Argentina era fundamentalmente dependiente porque no solo necesitaba una cantidad de importaciones directas, es decir, no producía algunas herramientas, no tenía una cantidad de combustible necesario, todo eso lo importaba directamente. Si no lo tenía, lo que hacía era o bajar su estándar de consumo o inhabilitar un proceso productivo, porque el combustible que faltaba era el que impedía seguir con líneas productivas de sustitución de importaciones. Y por otro lado, había algunas materias, algunos productos, algunos insumos industriales que si la Argentina no los tenía, no podía completar la cadena de sustitución. Porque la Argentina podía copiar la madera, digamos, una manera más precaria, más rústica de producción y hacerlo de manera más costosa, pero si no tenía, por ejemplo, algunos productos, si no tenía caucho suficiente, era imposible que realizara esto. Entonces, en la medida que la Argentina no colocaba sus exportaciones y obtenía divisas, no podía importar. Por eso es muy importante hacerle entender a los chicos cuando uno les explica economía, que las relaciones internacionales no es que un país es autónomo porque quiere o porque el que manda es malo. Entonces dice, quiero que mi país pierda sus intereses en el mundo. No, digamos, es una relación de intereses. Otros países quieren lo mismo para sus intereses internos. El problema de la economía internacional es buscar la complementación. Es decir, establecer relaciones comerciales con aquellos países que nos compran a nosotros lo que ellos no tienen y nosotros le podemos comprar a ellos lo que nosotros no tenemos. Bien, por eso es muy interesante en este proceso que va de los años 20 a la llegada del peronismo, explicarles bien a los chicos
que la primera potencia que está en caída, Gran Bretaña, nuestro principal cliente e inversor, viene siendo reemplazado en manera acelerada por los Estados Unidos, que se convierte ahora en la primer potencia. Inglaterra no deja de ser importante. Esas dos, la ex primera potencia y la nueva primera potencia, tienen intereses en Argentina, distintos intereses. ¿La Argentina puede rechazar las inversiones que vienen de Norteamérica para algunos rubros? No, ni Perón podía decirle que no a las petroleras cuando no teníamos petróleo. Pero acá el tema, ¿cuál es? ¿Las relaciones con Gran Bretaña y con los Estados Unidos para la Argentina eran igual de complementarias? No. Con Gran Bretaña era complementaria. Gran Bretaña nos compraba casi todo nuestro excedente primario, mientras que los Estados Unidos producían trigo, grano, carnes, y no nos compraba. Por lo tanto, el comercio con Estados Unidos era fuertemente deficitario. Necesitábamos mucho de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no necesitaban casi nada de nosotros. Mientras que las relaciones comerciales con Gran Bretaña eran muy complementarias. Ahí se genera el debate capitalista al interior de las clases burguesas en la Argentina respecto de con quién establecer el vínculo diplomático para el futuro del capitalismo argentino. Era mejor establecer un marco de anuencia y de ser un aliado geopolítico con los Estados Unidos para obtener el desarrollo capitalista de punta, de vanguardia, siderúrgico, petroquímico, etcétera, de los Estados Unidos, convertirse en un aliado, pero saber que en términos comerciales esa relación iba a ser muy, muy deficitaria y encontrar otros espacios donde comerciar, esa era una opción. La otra era mantener el statu quo con Gran Bretaña. Entonces, Agustín P. Justo, con Julio Argentino Roca, con Pinedo, establecen el marco, si ustedes quieren, donde las corporaciones mandan la sociedad rural, manda Carvap, los productores de carne, digo, que llevan a cabo esa relación. Mientras los sectores industriales, si ustedes quieren, con el paso del tiempo van a estar más alejados de esa situación, junto con las Fuerzas Armadas, ¿no? Que pretenden de alguna manera salir de esa dependencia. Bien, no sé, Yelén, si me querés repreguntar. No, no, profe, entendí, perfecto, perfecto, muchas gracias. Escuchame, ¿seguís con la intención de explicarle lo del Banco Central a los pibes y todo eso? No, no, ya hoy cuando me puse a pensar lo del control de cambios, que eso es una de las medidas, dije, no voy a ponerme a explicar, o sea, en sí voy a explicar que el control de cambios básicamente fue una medida para regular las divisas, para conseguir más divisas, y que básicamente se basó en comprar a quien nos compra, y se finí, porque si profundizo, se va a hacer un matete gigante. Sí, Y por ahí sí, muchas preguntas, sí que sí, por ahí. es muy complicado, sí, 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 sí. Bueno, es algo de lo que nos viene pasando ahora. Como no tenemos divisas suficientes, lo que tenemos es son múltiples cambios que le sirven al Estado para distintos fines, pero que generan muchas distorsiones en las relaciones transables, ¿no? ¿Entienden? Sobre todo generan muchas distorsiones para los que están afuera y quieren venir y los que están adentro y quieren salir en términos de igualar los valores de esa divisa para comprar o vender lo que necesitan para producir. No piensen en el que se va a veranear, el que va a gastar, eso, pues ese es un problema también. Piensen en esto, en términos productivos. Para producir hace falta tener una cantidad de insumos, de combustible. Entonces, un capitalismo es autónomo cuando tiene todos esos factores dentro. Entonces le puede poner el valor que quiere. Es caro o es barato para otros, pero en todo caso quiere mantener el mercado interno con una satisfacción y un nivel de crecimiento. ¿Entienden a qué me refiero? La Argentina viene adoleciendo de ese problema durante décadas y se va profundizando. Por eso tenemos un cambio. Si no, alguien de ustedes que tenga y que esté a favor del cambio de 100 mangos, véndame dólares, yo les compro 100. A 100, a 105, a 110, a 100, les compro, ¿entienden? Digo, eh, esa multiplicidad de parámetros de cambio establece la necesidad de que el Estado regule el mercado externo y también los costos internos, ¿no? Y también que el Estado establezca una relación favorable a sus deudas, a sus creencias, etc. Es medio complejo, ¿viste? Para explicar. A Yelén, por eso te decía yo, lo del Banco Central es un matete. Bueno,
no sé dónde Corno estaba, voy a tratar de retomar. Entonces, estábamos en esto. Juan, perdón, Sí, ¿puedo? dale. No, pregunta con respecto al pacto Roca-Runciman. ¿Hay alguna línea o se puede hacer alguna comparación entre el pacto en términos objetivos, ¿no? Entre el pacto Roca-Runciman en el 32, si no me equivoco, y el pacto que hace Perón con Gran Bretaña en el 49? Porque es como retomar, digamos, también en un sentido en un contexto global de proteccionismo, con el plan Marshall en el medio, con toda esa prohibición y de hecho con los conflictos que generó ese pacto con Estados Unidos, entre incluso Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Se puede establecer una comparación en esos términos como de necesidad y urgencia? A ver, yo lo que diría es esto. Vieron, cuando uno dice, voy a comparar algo, ¿qué vas a buscar? ¿Vas a buscar similitudes o vas a hacer foco en las diferencias? A mí me parece que son dos pactos distintos, ¿no? Uno podría decir que el pacto Roca-Runciman obedece a un contexto muy, muy crítico del capitalismo mundial, y como dice Perón, en el nuevo pacto de negociación, me parece que más bien lo que uno podría mirar es el fin de un ciclo de unión. El pacto Roca-Runciman es como un tratado de búsqueda del status quo que tuvimos, digamos, de esa mejor relación que comenzó, digamos, en el siglo XIX. Eh, y me parece que, digamos, el pacto de Perón sí, es un pacto de necesidad, si vos querés. Perón quiere cobrar las deudas de guerra. Eh, y Gran Bretaña, en este caso, lo que quiere hacer es sacarse de encima toda una cantidad de inversiones que ya le resultan pesadas, desde el punto de vista de la administración y desde el punto de vista de la obsolescencia. Esto, cuando digo esto, hago un punto acá, y yo sé que esto es materia muy opinable. Digamos, todos los historiadores económicos que reparan en la voluntad peronista del periodo para defender los intereses argentinos van a defender ese pacto, y desde el punto de vista desde el liberalismo al trotskismo, digamos, que tienen una mirada antiperonista, ensayan un análisis de ese nuevo pacto como, eh, como dice Milcíades Peña, el como sí. El peronismo es el como sí. Hace como que defiende los intereses, pero en realidad salvaguarda la salida de las inversiones británicas. Digo, es bastante interesante leer el texto de Milcíades Peña, que estaría como en el extremo del trotskismo antiperonista, cómo hace un análisis de en qué medida lo que se presenta como la liberación argentina, la emancipación, ¿no? Es decir, el tren ahora es nuestro, el ferrocarril es argentino, cosa que no deja de ser cierto, dice Mises Peña, es en realidad lo que buscaba el Imperio Británico hacía unos cuantos años y lo logra. Digo, Bueno, no. profe, pero según Perón los argentinió, ¿no? Como que... Sí, bueno, pero escuchen, Perón era capaz de a todos nosotros convencernos, si vuelve a la vida, nos convence a todos de volver a votarlo, digamos, ¿no? Y niega lo que pasó. Lo que quiero decir es, Perón es una fuente, obviamente, una fuente fundamental. Lo que digo es, no sé del tema los elementos así, para decirlo, no analicé nunca todo ese contrato, los pormenores. Leí sí Ortiz, y digamos que estaría en un punto de historia económica, Díaz Alejandro, pero digo, para que ustedes tomen como referencia una de las voces más antiperonistas, que en este caso es el trotskismo, plantea que el peronismo, digamos, establece un discurso de defensa y en realidad lo que hace es establecer un marco que, si bien le sirve para, digamos, cobrar sus deudas de guerra, le sirve más a Gran Bretaña, sería. Y aún así, el peronismo sabe que le sirve más a Gran Bretaña, y en todo caso compra o restablece la propiedad, si ustedes como quieran, de algo que tiene una marcada obsolescencia. Entonces, ¿cómo medir eso? Uno tendría que ahí hilar fino
e ir por autores económicos que hacen un análisis estricto de ese pacto. Me parece que ese es como el elemento central de las nacionalizaciones, ¿no? El ferrocarril es la gran fiesta peronista de las nacionalizaciones. Y tiene este elemento, estaría como una línea investigativa interesante, ¿no? Después les paso, si ustedes quieren, les paso la referencia de esto que estoy mencionando del trotskismo, digamos, en este caso de Milcíades Peña, que es un texto que los textos de Peña han cobrado como mucha repercusión en el último tiempo y tienen un marcado antiperonismo, en este caso les hago esa referencia. Ahora, si me preguntan a mí, digamos, desde un lugar más académico, más equilibrado, yo estaría por decir que, bueno, que el peronismo logró un buen acuerdo en un marco que era obviamente la salida de una relación. Es decir, Argentina, para esos años, deja ya de tener a Gran Bretaña como el principal aliado. Y ese acuerdo es definitivo. Ya los intereses británicos no forman parte del centro de la política diplomática comercial argentina, ni la Argentina va a ser, a partir de ese momento, un lugar importante para las inversiones británicas, ¿no? Ya Argentina está en otra órbita de relaciones comerciales y eso me parece que en todo caso puede ser una conclusión válida, ¿no? de esto que me preguntás. Profe, Sí. usted lo último que dijo antes de la pregunta de Ayelén es que se acordó un modelo híbrido y que en el 46 Perón toma la posta. No, pará. Ese modelo, yo estaba haciendo una recapitulación de los modelos políticos, porque Sí. estábamos hablando del antiperonismo. ¿Qué vino a ser el peronismo desde esa mirada que estamos haciendo panorámica de los sistemas políticos? El peronismo viene, como dice Juan Carlos Torre, a sobrerepresentar los intereses de los trabajadores en un marco de capitalismo que en la edad dorada de Hobsbawm viene a perder las oportunidades de desarrollo. Este sería, si ustedes quieren, lo que se podría decir en términos contextuales. El peronismo pierde la posibilidad de un vínculo con los Estados Unidos y por ende en la reconstrucción europea y de establecer un marco de spirit, ¿no? Una brecha de salto cualitativo que no logra. ¿Qué se puede decir contra esto? Bueno, el peronismo lo que hizo fue aquilatar un modelo de producción industrial liviana con alto consumo interno, con altos salarios, que se mantuvo más o menos promediando, aún con la crisis, hasta su salida del 55. Y lo que va a acontecer en los años que siguen, en los 50, los 60 y aún en los 70, es que ese marco de relación de un gran porcentaje de los sectores urbanos que necesitaba esa industria liviana como mano de obra, va a ser el sustento del equilibrio de una Argentina que va a seguir en rangos más o menos empatados, 50 y 50, entre la producción primaria y ahora el crecimiento industrial, ¿no? Digamos que en los fines de los 50 vamos a tener un crecimiento del sector industrial por inversiones que van a venir. Pero digamos, esa Argentina que crea el peronismo sigue por lo menos hasta los años 70, digamos, con un Estado que establece las relaciones fundamentales entre la clase trabajadora y las clases empresarias, pero lo fundamental es que, como veníamos diciendo, el peronismo deja establecido un marco faccioso de la política que se profundiza a niveles mucho mayores de lo que nosotros estábamos acostumbrados a decir respecto del irigoyenismo. Es decir, si el irigoyenismo había generado un marco de cierto fanatismo, digamos, del culto al líder y digamos, de unanimismo, el peronismo viene ahora a reflejar en qué medida ese modelo, digamos, faccioso de representación popular podía ponerse en el máximo nivel, ¿no? Entonces, bueno, lo que veníamos diciendo en el último periodo, en los años 50, digamos, la peronización de la Fuerza de Seguridad, la peronización de las Fuerzas Armadas, cierto carácter muy burocratizado
de la representación de los trabajadores y de los organismos estatales, va a ser enfrentado por la voz de los sectores políticos, como decía recién, desde la UCR al Partido Demócrata Progresista, el Partido Demócrata Cristiano, van a hacer de eso el discurso de peronismo o república. ¿No? ¿Entiende? Digo, lo que los sectores de la izquierda decían, el peronismo es en realidad la justificación de la explotación por el camino de un cesarismo manipulador, ahora los sectores del centro, ¿no?, de la burguesía y de los sectores del liberalismo dicen peronismo o república. República implicaba para estos sectores restablecer los mecanismos de control de la renta capitalista, de la representación de las cámaras empresarias, de la regulación de los precios internos, de las relaciones sociales de producción. Entonces, lo que se va a poner en juego, es decir, a partir del 55, es detrás del marco de peronismo o república, es el antiperonismo, que lo que intentaba es restablecer por distintas vías algunos equilibrios que tampoco habían existido jamás, digamos. El Parlamento nunca había existido como una representación aquilatada de todos los sectores de la sociedad en un sistema partidario respetuoso. Eso no había existido nunca. No había existido en la década de los 30 con el fraude, no había existido tampoco con el uriburismo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en el periodo del alvearismo y el irigoyenismo, en la Cámara de Representantes podía pasar en el Parlamento que no hubiese ninguna ley durante un año? Porque los conservadores dominaban el Senado y nunca jamás le votaban una ley al Irigoyen. Entonces Irigoyen lo que hacía era intervenirle todas las provincias. Una vida republicana que estaba completamente vedada en términos de funcionamiento, ¿no? Por lo tanto, ahí lo que uno puede pensar en términos más politológicos que históricos es de qué república estamos hablando, digamos, en el año 55. En todo caso, de la búsqueda de una república. Bueno, el nombre de la búsqueda de esa república es el restablecimiento de algunos equilibrios a favor de la burguesía, a favor de los sectores urbanos que habían sido objeto de alguna presión fiscalizadora, reguladora del capitalismo. Bien, entonces, digo, dicho esto, uno podría ver que el marco que se abre a partir del 55 es pensar esos sectores que rápidamente se van a fraccionar. Rápidamente, digamos, el principal opositor del peronismo, la UCR, ante el primer evento de necesidad de representación como partido mayoritario, pensemos que a partir del 55 el peronismo obviamente es proscripto, es perseguido, es fusilado, etcétera, etcétera. En esos 2 años que después vamos a ver la fáctica, pero digo, lo que sucede es que el principal partido de oposición, que debería prepararse para tomar la posta, digamos, de esa república a restaurar, se fragmenta. Se fragmenta nuevamente. Entonces aparece la Unión Cívica Radical del Pueblo, que va a tener como cabeza a Ricardo Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, ¿no? La UCRI. Bueno, que después va a ser llamada, digamos, el desarrollismo, porque adopta, digamos, la posición que va a tener Frondizi respecto del desarrollo nacional. Bueno, estos desarrollistas o intransigentes, o Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo, son los dos sectores de la representación política que van a bascular en los distintos periodos de el primer peronismo, perdón, el primer antiperonismo y el segundo antiperonismo. Es decir, son los dos sectores a los que militares de una vertiente más antiperonista, que vamos a llamar colorados, o de una vertiente más contemplativa, liberal, que vamos a llamar los azules, es decir, los militares se reparten en 2 bandos, son antiperonistas todos, pero se reparten en 2 bandos, unos que dicen dictadura hasta que terminemos con el peronismo, o intentemos restablecer la república de manera integrada. Obviamente
integrando lo que se pueda del peronismo, ¿no? Esta sería más o menos a grandes rasgos el discurso de los azules. Y desde lo que podríamos llamar el principal partido de oposición, la Unión Cívica Radical, diríamos, la Unión Cívica Radical del Pueblo con Balbín plantea que es preferible proscribir al peronismo, perseguirlo y estar de acuerdo con una dictadura que integrar al peronismo. Considera que el peronismo es un mal que hay que erradicar. Mientras que la Unión Cívica Radical Intransigente adopta una posición favorable a los derechos que ha establecido el peronismo y a la regulación que el peronismo ha establecido dentro de las relaciones sociales de producción. Entonces, lo primero que hace Frondizi es acercarse no al peronismo como formato político, sino a lo que el peronismo ha generado en el marco del capitalismo en términos productivos, representativos. Por lo tanto, hay un diálogo entre los peronistas, entre el propio Perón y representantes de la UCRI. Digo, esto como para marcar cuáles son, diría yo, los grandes 4 polos de la oposición, del poder antiperonista, que va entre el 55, digamos, y la vuelta de Perón, ¿no? Y la vuelta de Perón. Bien, esto que estoy diciendo es como para empezar digamos, a pensar quiénes son los grandes sujetos, ¿no? Sujetos políticos, sociopolíticos de la época. Juan, perdóname. Sí. Vos sabés que obviamente tiene que haber una lógica en esto, que a mí a veces no termino de verla todavía. ¿Lógica o logia? Lógica. Ah. El otro día estaba leyendo por un trabajo que estoy haciendo que dice que el momento en el que mayor cantidad de vivienda social se produjo fue entre el 55 y el 76. Dice, ya venía una construcción por parte de los gobiernos de Perón, pero estos gobiernos que continúan, ¿no?, a partir del 55, y se refuerzan y potencian fuertemente la construcción de vivienda social. En la época de Onganía estuvo el tema de la erradicación de villas y todo por el estilo, que después continúa. O sea, es como que veo que por ahí, más allá de que la intención no sea la misma, la acción en sí misma sigue siendo positiva. ¿Me explico a lo que voy? A ver si te entiendo, te lo voy a decir, a ver si te lo digo con un principio más sintético, pensando la historia hasta el propio presente. Una apotegma podría ser ¿Qué es el apotegma? Estado. Bueno, qué sencillo. No, está bien, digo, a ver si te parece bien. El Estado creado por Perón, cuando digo Estado quiero decir la regulación del capitalismo que establece Perón en términos de qué poder tiene el Estado, qué posicionamiento tiene el Estado, cuál es la relación que tiene que establecer la sociedad en términos de las distintas organizaciones, ¿no?, colectivas. Poner los sindicatos en un lugar, poner las cámaras empresariales en el otro. Digo, si eso es la definición del peronismo, bueno, uno podría decir que el Estado peronista lo desmonta Menem. En términos simbólicos, con esto que te estoy diciendo, después del 55, la persecución, el robo del cadáver de Evita, es decir, las mayores atrocidades del antiperonismo. El antiperonismo lo que no puede, nunca a partir del 55, y durante las décadas que vos mencionaste, es detener un proceso de relación propositiva que el Estado genera entre los trabajadores, los sectores capitalistas, los empresarios. Esas representaciones han hecho decir a algún dirigente por ahí, en algún sentido todos somos peronistas. ¿Entendés? Quiero decir, el marco de un plan de viviendas populares que fue creado por Perón puede seguir después con la misma regulación, haciendo que el Estado sea el que gerencie el plan, que lo formalice, con la participación de sectores que no importa. Digo, eso va a existir de la misma manera que las relaciones de los gremios con los sectores empresarios y demás, va a seguir en dictaduras o en pseudodemocracias, y va a seguir con el mismo tono que tenía, si vos querés, con algunas variantes, que tenía durante el peronismo, pero sin Perón. Entonces digo, este marco de la sociedad hace pensar que esa construcción del Estado y de esas relaciones cardinales
va a continuar hasta que Perón diga, bueno, listo, se acabó. El ferrocarril, listo, la provisión de agua a los privados, el teléfono a los privados, ¿no? Y establezca un capitalismo. Perdón, Menem, ¿no? Dijiste Perón, pero estás hablando de Menem. Claro, claro. Digo, una de las cosas que me acuerdo cuando presentamos la materia, yo suelo decir, es que la dictadura del 76 al 83 pretende generar un marco de privatización y reforma del Estado, pero en realidad los militares no estaban de acuerdo con eso. Masera no estaba de acuerdo con eso, Díaz Besone no estaba de acuerdo con eso. Los propios militares, al interior de sus ideas de la relación entre la propiedad privada, el Estado y las relaciones empresariales y trabajadores, estaban más cerca, si vos querés, de sostener alguna participación del Estado para otros fines. Los milicos por ahí querían sostener, no querían entregar nunca YPF, no querían entregar nunca las rutas, no querían entregar nunca la estrategia general, no querían entregar nunca la fabricación de armas. Y eso estaba unido a Somisa, a Altos Hornos Zapla. Entonces digo, ahí hay una serie de intereses. ¿Quién es el que se planta y dice, privatizamos todo lo que genere déficit? Se acabó. Menem. ¿No? Es muy interesante. Esto solamente, cuando digo apotegma, lo digo muy precariamente, digo, como una idea. No, es que no entiendo la palabra apotegma, por eso fue mi pregunta. Que Ah, quería sí, hacerlo sencillo y usaste una palabra que no escuché en mi vida. no, nunca. No, bueno, no, sería como un principio ordenador, ¿no? Pero bueno. A ver, me fui un poco. Volvamos a este carril. Entonces, les presenté a los principales representantes del antiperonismo. El ¿Puede ser antiperonismo, que usted nombró al Poder Judicial también como antiperonismo? ¿O yo anoté mal? sí, los sectores judiciales, los sectores universitarios, los sectores de la clase media, obviamente, los sectores urbanos en general, las grandes ciudades, no digo todas las grandes ciudades en su mayoría, digo los sectores de las grandes ciudades tienen resistencia contra Perón, de la misma manera que obviamente los puntos de referencia de la producción agraria, que había sido obviamente este, mirada por Perón como un sector de la economía de la que había que extraer recursos, de eso es lo que hizo, ¿no? Bien, entonces lo que tendríamos que hacer es pensar así, gruesamente hoy, en una periodización que desde septiembre del 55 enlace hasta el periodo este, del surgimiento de la dictadura de Onganía, digamos, ¿no? Del 55 al 66 tendríamos un periodo que podemos llamar primer antiperonismo. Y obviamente la caída del gobierno de Ilía en el 66 marca un segundo periodo más breve, en donde el antiperonismo, digamos, cobra un carácter distinto, más cruento, más sistemático, y que va a anticipar otra regulación de las fuerzas políticas, sociales y económicas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo novedoso, digamos, hablando ahora no del antiperonismo y sus etapas? Vamos a parar acá, porque no quiero confundirlo. Entonces, el primer periodo antiperonista, el 55 al 66, va a tener claramente un periodo de dictaduras y vamos a llamar democracias tuteladas. En algunos textos lo van a leer como pseudodemocracias. Todo esto a partir de que el peronismo va a estar proscripto desde septiembre del 55 hasta el regreso de Perón. Por otro lado, el propio Perón, digamos, no va a estar de nuevo en el país de manera continua hasta
bien entrado el año 73, digamos, ¿no? Junio del 73. Aunque viene en noviembre del 72, después vuelve a venir. Entonces, digo, ese periodo del 55 a este regreso definitivo de Perón, lo dividimos en dos. Bueno, el primer periodo, 55-66, va a tener una primer dictadura que va del 55 al 58. Esos 3 años terriblemente violentos, de persecución, la famosa Libertadora es el nombre que se le da a esa dictadura que tiene varias fases, pero que con Aramburu y con Rojas llega al paroxismo de la persecución. Hablamos de eso en términos del cadáver de Evita, ¿no? Pero esto implica invalidar y prohibir casi todo lo que tenía que ver con el peronismo. Obviamente la figura de Perón Perón y Evita son declarados, obviamente, el mal, pero todo lo que venía como mecanismo de dinámica del movimiento peronista va a ser perseguido. Es decir, secretarios generales de los movimientos sindicales, gobernadores y demás van a purgar prisión un periodo. Va a haber fusilamiento de civiles, ¿no? Y va a haber fusilamientos los fusilamientos clandestinos de los civiles, y obviamente va a haber fusilamientos de militares peronistas que encabezan un intento de push contra la dictadura. Pero básicamente lo que se establece acá es una proscripción. Esa proscripción inhabilita al partido peronista a volver a funcionar como legítima representación de intereses políticos desde el 55, y eso no va a ser modificado hasta el propio regreso de Perón. Es decir, hay un principio de la acción política después del 55, es todos los actores políticos, salvo los peronistas, obviamente, se coaligan en un principio ordenador. El peronismo no puede volver a ser una fuerza que compita en el sistema republicano representativo, porque obviamente es contrario a los intereses del sistema democrático representativo republicano. Lo reitero, es muy importante explicar esto. Cuando uno le va a explicar a los pibes esto, hay que hacerlo con mucho énfasis. ¿Por qué? Porque esta básicamente es la razón por la cual los propios antiperonistas van a entrar en disputas y en facciones, y obviamente se van a enfrentar entre sí. Como les dije recién, los militares azules y colorados van a tener un periodo donde se enfrentan con las armas. Militares de un lado y del otro se enfrentan con las armas. Justamente por esta razón, porque un sector que considera que no hay que cejar en el intento de invalidar y prohibir el acceso al peronismo, y otro que empieza a pensar que hay que flexibilizar esa norma. De la misma manera, en términos de los radicales del pueblo piensan que la UCRI está negociando con Perón, que son demasiado cercanos a los intereses del peronismo y que entonces son porosos a los intereses de los peronistas, por lo tanto no pueden estar aliados con un sector que, al ser peronista, lo que hace es abominar del sistema republicano representativo, etc. Esta me parece que ese es el centro de la cuestión. Bueno, entonces, lo que decía, el primer antiperonismo, que va entre el 55 y el 66, década larga, va a tener 2 periodos tutelados. Después de la Libertadora aparece la normalización. Esa normalización, el antiperonismo la plantea, obviamente, desde la restitución a la Constitución del 53. O sea, lo que hay que hacer es lo que el peronismo desandó, lo que el peronismo modificó. La reforma constitucional es criticada porque se la plantea como una reforma básicamente para lograr que el peronismo tuviese hegemonía y continuidad. Digamos, el permiso que Perón se dio con esa constitución de ser el único presidente que tenía 2 periodos continuos. Entonces, a partir de esa premisa y de otras,
la Constitución que analizamos en las últimas clases del 49, entonces es abolida y se llama a elecciones para una nueva convención constituyente. Entonces, esa convención constituyente es la que restablece la Constitución del 53, pero introduciéndole algunos artículos. El fundamental es el artículo 14 bis, que lo que hace es sintetizar, perdonen la redundancia, sintetiza muy sintéticamente todos los derechos que nosotros habíamos leído de la Constitución, ¿no?, peronista, y le agrega el derecho a la huelga, que el peronismo había abolido o no había introducido. Bueno, en ese marco de la Convención Constituyente, la UCRI y la Unión Cívica Radical del Pueblo, o mejor dicho, la Unión Cívica Radical se fracciona y se convierte en estos dos polos, ¿no? Eso va del 57 al 58. Bueno, en el año 58, la UCRI, con el liderazgo de Frondizi y el acompañamiento de Frigerio, hacen una alianza con el peronismo. Frigerio se entrevista con Perón y Perón convoca al pueblo peronista a votar por Frondizi. Obviamente Frondizi acuerda con el peronismo en restablecer en su gobierno de derecho algunas pautas que la Libertadora había modificado. Fundamentalmente, digamos, volver a establecer o a restablecer los derechos de las organizaciones profesionales, es decir, que los sindicatos funcionaran sin intervención. Eso era vital para el peronismo. Y paulatinamente lo que se esperaba de Frondizi era una normalización hacia la reincorporación del peronismo en el sistema institucional argentino. Bueno, obviamente ese acuerdo no va a ser respetado. Ambas partes se van a denunciar. Frondizi denuncia el pacto con Perón como nunca ocurrido, y Perón denuncia rápidamente a Frondizi como aquel que no cumple lo pactado. La cuestión es que, de cualquier forma, ambos actores políticos se estaban validando en el otro. Es decir, Frondizi necesitaba estar cerca de Perón desde el punto de vista del discurso para establecer hacia el electorado peronista la posibilidad de un voto del sector trabajador, del sector que era castigado y perseguido. Y por el otro lado, Perón, según algunos autores como Castañola, plantean que, como el mismo Macor, como los autores que ustedes van a leer, ¿no?, como el mismo James, plantean que Perón también necesita el acuerdo con Frondizi porque, digamos, ha pasado el 55, 56, 57, 58, bueno, en los años que se acercan al 60, Perón necesita actualizar su presencia en el escenario electoral político argentino. A ver cómo explicar rápidamente esto, ¿no? Una de las discusiones más interesantes que se están dando, que se da entre los peronistas y entre los revolucionarios, ¿no?, digamos, a la izquierda, es acerca del carácter revolucionario o no de Perón. Entonces, hay un montón de debate en torno a por qué razones Perón no encabezó una revuelta popular en el año 55. La contrafáctica de que si hubiese estado Eva, eso hubiese sido un escenario posible. Ahí hay como toda una mitología acerca de lo que Eva hubiese hecho, etc. Lo que sí es cierto es que Perón empieza a escribir en el año, estando en el Caribe todavía, no en Venezuela, en Panamá, antes de su estancia en España, Perón empieza a escribir algunos textos respecto de la violencia de la Libertadora contra el peronismo y da algunas entrevistas y empieza a manifestar por qué razones él mansamente se sube a la cañonera de Paraguay y se va.
y deja al pueblo peronista inerme, sin reacción, ¿no? Hago un punto acá. Es una pregunta histórica bastante llamativa, la de la mansedumbre del llamado pueblo peronista, comilla, en ese periodo que va del 54 al 55, que es un periodo altamente conflictivo, donde lo que amenazaba era la posibilidad de una guerra civil. Es decir, los eventos, yo les recuerdo, hay un bombardeo en la Plaza de Mayo que intenta matar a Perón. Como resultado de ese bombardeo, se larga no solamente explosivos, sino metralla contra toda la plaza, de lo cual resultan centenares de muertos, en una jornada luctuosa para la historia argentina. Es decir, las fotos que se ven de ese escenario son dantescas. Perón responde al pueblo peronista que no hay que hacer exequias públicas. ¿Se entiende, no? ¿Se imaginan los que le pedían armar milicias populares para enfrentar al antiperonismo? Perón, obviamente, llama al jefe del ejército y le dice que de ninguna manera ningún militar en regla puede actuar con civiles. Reitero esto, Perón le dice al jefe del ejército, de ninguna manera un militar reglado se pone al frente de una milicia civil. Para Perón, el ejército no era un evento revolucionario en términos de la toma del poder o de una guerra civil, ¿entienden? De trinchera. Pero era un hombre de orden y entendían que el ejército de ninguna manera podía ordenar o avanzar sobre un escenario de ese tipo. Además, Juan, perdóname, se me ocurre que Perón debe haber sabido, por su formación y todo, que uno prende esa mecha, pero después no sabe dónde termina el explosivo. Algo de eso manifiesta Perón. Perón dice una frase que después repite varias veces, que su revolución, la revolución del 43, dice él, tuvo una instancia de una batalla perdida, digamos, ¿no? Una instancia de involución, que fue el 55. Entonces, que claramente lo que el peronista tenía que entender era que la revolución tenía dos fórmulas. Una era tiempo y otra era sangre. Y que él optó por una revolución que tuviese más tiempo, pero menos sangre. Esto lo dice en el 57, en el 58, para defenderse de todos los que lo atacaban de cobarde, de no haber enfrentado al antiperonismo, y lo reitera para los jóvenes que en los 70 le proponían al peronismo como una salida armada y de toma de poder, ¿no? Entonces, ahí me parece que claramente la fuente Perón es interesante, aunque después vamos a ver que en el 67, en el 68, en los años que siguen, hasta que vuelve al país, hasta el 72, Perón va mechando un discurso de convocatoria a los sectores juveniles, en la medida que esos sectores le permiten erosionar, interactuar y hostigar a la dictadura de Onganía, ¿no? Bueno, entonces ese es un periodo. Ese periodo que estábamos transitando, digamos, Frondizi, que no cumple el acuerdo, gobierna, digamos, de manera muy tortuosa, con múltiples, digamos, acechanzas, pero la fundamental de las acechanzas es la del tutelaje militar. El periodo de Frondizi tiene un paso de comedia, ¿no? No me acuerdo si hay una película que se hizo en el año 84, un documental, se llama La República Perdida, donde se muestra así en cámara rápida la cantidad de veces que durante, si no me equivoco, creo que es el año 61, el 61 fue brutal, pero desde el 60 hasta que en marzo del 62 recibe un golpe, los militares van a la Casa de Gobierno a pedirle explicaciones por las medidas que se están llevando a cabo. El tutelaje, ¿se acuerdan de Alan Ruquier, no? ¿Se acuerdan? Pretorianismo. Bueno, estos periodos, tanto el de Frondizi como el que va a venir de Ilía, son entonces democracias tuteladas o pseudodemocracias, porque en realidad entonces toman el poder con una nueva constitución y con un estatuto que proscribe el peronismo.
Por lo tanto, aparecen sellos de goma, partidos nuevos, Frente Popular, Partido Populista, Movimiento Popular Neuquino, es decir, y otras fórmulas provinciales que lo que le están diciendo al electorado, nosotros somos los peronistas con otro nombre. Bueno, algunos de esos partidos empiezan a funcionar, nunca llevando a ningún peronista reconocido de prosapia, ¿no? Pero, digamos, el peronismo no participa. Por lo tanto, es un periodo muy fuertemente proscriptivo. Tanto el periodo de Frondizi como el periodo de Ilía recibe una cantidad de voto en blanco muy importante, que fluctúan entre el 20%, superan el 20% del electorado, y que son claramente el sector del peronismo que sigue siendo leal al peronismo, a la figura de Perón, y que no transige con el voto por lo que considera una avanzada autoritaria, ¿no? del antiperonismo. Bueno, lo hago rápido esto, así llegamos. Finalmente, el periodo de Frondizi termina por algunos pasos que Frondizi va dando en distintos sentidos. Por un lado, Frondizi tiene la obligación, comillas, económica, de avanzar en un ajuste después de una crisis económica, firma por primera vez un acuerdo con el FMI, tiene que llevar algún ajuste que genera en las provincias del interior fuerte conflictividad sindical, toma medidas con el ferrocarril que traen una fuerte conflictividad sindical, hay represión y Frondizi usa por primera vez un plan ideado por Perón que se llama CONINTES, Conmoción Interna del Estado, que habilitaba a la utilización de las Fuerzas Armadas para la represión interna. ¿Vieron? Después de la dictadura eso por ley lo prohibimos, ¿no? Ahora en democracia, a partir del 83, las Fuerzas Armadas no pueden hacer ni inteligencia, ni represión, ni requisas en la vida civil. Bueno, el plan CONINTES lo permitía. Bueno, lo aplica Frondizi, con lo cual va ganando un fuerte cariz autoritario el gobierno de Frondizi por necesidad de moderar este alza de las fuerzas sindicales que salen a combatirlo y a reclamar. Pero finalmente Frondizi termina teniendo una audiencia con Che Guevara en Montevideo y finalmente en la provincia de Buenos Aires habilita la fórmula de Framini, que es un sindicalista peronista que gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y ese voto por Framini, que gana las elecciones, es lo que termina con el gobierno de Frondizi. Los militares aparecen y dicen, bueno, hasta acá llegaste. O sea, que hayas hecho acuerdo con Perón, más o menos. Digamos, que combatas a los sindicalistas peronistas, bueno, que te acerques al Che Guevara, que votes a favor de Cuba o a la neutralidad en el tema Cuba, más suponete. Pero aceptar que un peronista gane las elecciones de la provincia de Buenos Aires es el fin de Irigoyen. El golpe de marzo del 62. Y a partir de ahí, entre el 62, ¿no? y el 63, que es el periodo en el cual es electo Ilía, hay un periodo extraño en nuestra historia porque es un periodo de continuidad, ¿no? del presidente del Parlamento, pero en ese periodo se da el enfrentamiento entre azules y colorados. Digamos, lo que vamos a poner foco en ese periodo no es justamente en lo que pasa institucionalmente, porque eso en todo caso es una continuidad, si ustedes quieren, decorativa. Lo que se está planteando en el marco del poder es si se continúa hacia una dictadura gorila, ese es el nombre que aparece en la época, o si se va a un periodo nuevamente de reintento republicano. Muy bien, los azules vencen, comillas, y entonces lo que sucede es que completa el periodo, ahora electo, Arturo Ilía, de el radicalismo del pueblo. Arturo Ilía es de nuevo elegido con más votos en blanco que Frondizi.
Y entonces gobierna Ilía entre el periodo que va del 63 a junio del 66. Bueno, ese periodo es un periodo muy llamativo. Nuevamente tenemos un gobierno tutelado, fuertemente acechado, pero no solo por las Fuerzas Armadas. Este periodo tenemos un alza de la conflictividad del sindicalismo y una acción consensuada, concertada diría yo, entre algunas fuerzas militares y algunas fuerzas sindicales para terminar erosionando el gobierno de Ilía, que tenía, digamos, desde el punto de vista económico, lo que podríamos llamar un nacionalismo económico, con medidas que, analizadas al día de hoy, resultan hasta aceptables, digamos, ¿no? Fuertemente, por los mismos que podían considerarlo un antiperonista, al doctor Ilía. Bueno, así se completa el primer antiperonismo, ¿no? Bueno, el segundo antiperonismo se lo vamos a dejar a don Onganía, que toma el gobierno con con el golpe del 66, en junio del 66, es el golpe menos comprendido de la historia argentina, porque no hay un evento crítico que lo marque, y que se extiende hasta las elecciones del 73, en donde pasamos de una dictadura al nuevo periodo de gobierno, restablecido el peronismo como una fuerza legítima del sistema político, ¿no? Esto que digo en dos palabras amerita toda una clase, ¿no? Lo que implica la vuelta del peronismo al poder, porque implica todo un movimiento entre el año 71 y 73, pero bueno, después lo vamos a desarrollar. Lo que yo quería que les quedara claro, ¿por qué llamamos antiperonismo a estas dos unidades? 55, 73, ¿no? No lo extiendo hasta el 76 porque, digamos, me parece que acá podemos cerrar un paquete más o menos entendiendo que la lógica me ordena la cabeza pensar, si ustedes tuviesen que dar clase de esto en la secundaria, ¿no? Los conceptos que tendríamos que explicar ahí serían un pretorianismo avanzado. Digamos, cómo el pretorianismo va avanzando, pero explicar antiperonismo es muy importante para hacerles entender a los pibes en qué locura facciosa vivió la Argentina en esto que en algún momento se quiere construir como la república que tuvimos. Yo diría la república que nunca tuvimos. ¿Entienden? Una cosa que hay que hacerles entender a los pibes es que si tuvimos república en el sentido canónico de lo que significa, eso empezó a funcionar más o menos en el 83. Más o menos en el 83, ¿no? Una república representativa después de mucho caminar y mucha muerte y mucha oposición y enfrentamiento, ¿no? Estas son las ideas que quería dejarles hoy. Miren, la cantidad de actores políticos que aparecen en este periodo es complicado, porque es como que el periodo del peronismo, del 43 al 55, mencionamos una cantidad de actores, pero lo que vienen ahora cambian con mucha velocidad. Entonces yo quería que ahora visualicemos esto y mañana le metemos los sectores novedosos, digamos. Cómo el sindicalismo peronista se renueva y qué otras formas de peronismo hay durante los gobiernos antiperonistas, porque el peronismo no desaparece, cobra otros caracteres, ¿no? Otros rasgos, otros cuerpos, pero francamente lo que va a pasar con el peronismo es que se fragmenta, no va a haber una sola forma de ser peronista. Y ya esa unidad del peronismo no se va a restablecer nunca, ni siquiera con la vuelta de Perón. Perón no va a poder volver a tener esa anuencia homogénea de las plazas que tuvo hasta su salida del 55. Esas plazas van a tener al interior enfrentamientos muy importantes, ¿no? Bueno, gente, pregunta, ya son y 53, le miro la cara a Alexis y la cara de Alexis... Escúchame, tu cara es como el detonante, digamos, me marca el final de la clase. Bueno, ¿alguna pregunta, algún insulto, algo? ¿No? Bueno, gente, cerramos por acá. Bárbaro. Abrazo. Nos vemos, Chao. profe, chicos. Chao, buenas noches a todos. Que sigan bien. Mañana. Chao.